Muchas gracias, doctor Luis Medrano. Y pues bueno, para cerrar con el broche de oro este espacio académico, ahora tenemos al doctor Antonio Elvin Torres. Igualmente me voy a permitir leer algunas breves líneas de su hoja de vida académica. Es doctor en Derecho con mención honorífica en el doctorado interinstitucional en Derecho, posgrado que se encuentra dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del otrora CONACYT. Es maestro en Ciencias Sociales con un grado otorgado por la Southern Oregon University, en la Universidad del Sur de Oregon, en los Estados Unidos. Es maestro en los retos del constitucionalismo del siglo XXI, título otorgado por la Universidad de Barcelona, España. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y notario público también por esta casa de estudios. Es catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato desde el año 2000 y desde el año 2016 es profesor e investigador de tiempo completo asociado C, con adscripción al Departamento de Derecho de esta División de Derecho, Política y Gobierno. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Martín, por la amable presentación. Buenos días, gracias por su paciencia de estar aquí con nosotros esta mañana. Al final de cuentas, lo que buscamos siempre como profesores es que este tipo de eventos contribuyan a su formación académica. A veces que los programas de estudio son tan extensos y tan complicados que este tipo de espacios académicos solamente los podemos lograr de esta manera. Finalmente lo que hacemos como profesores es para todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y pues obviamente agradezco infinitamente la buena disposición de mis colegas, del doctor Francisco Mora, del doctor Salvador Luis Medrano y por supuesto de nuestro moderador, el maestro Martín, para el día de hoy estar aquí con nosotros sobre este tema. Este es el segundo seminario de Derecho Internacional, porque ya había organizado otro en donde pues tuvimos al gran doctor Manuel Becerra del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ahora este es el segundo y la idea es que podamos contribuir con más seminarios hacia el futuro. Y la idea de este tipo de seminarios es tocar temas de actualidad. Es imposible hablar de derecho internacional si no nos vemos en el contexto en el que está nuestro país en materia comercial, la fuerza que tiene el derecho internacional o no, y la voluntad de los estados para contribuir en este sentido. Todo con la idea de hacer el acceso universal al conocimiento, que a través de las diferentes redes sociales ustedes puedan enterarse un poco más de temas que son académicamente muy retadores y que sin lugar a dudas contribuyen a la formación académica de todas y todos ustedes, pero sin lugar a dudas también a la población en general, acceso universal al conocimiento. Y nuestro tema es las tarifas conforme al derecho consagrado en el TEMEC, en este tratado comercial, y entremos en materia. Miren, sin lugar a dudas, ya lo dijeron el doctor Luis Medrano y el doctor Paco Mora, el siglo XX ha sido un siglo de comercio, ha sido un siglo de liberación económica, y todo catapultado por los medios electrónicos de comunicación, las redes sociales, el contacto entre personas minuto a minuto, ¿no? Y dentro de esta ola podemos hablar de grandes olas en la globalización económica, empezando en los años 80, y ahí pongo donde a partir de los 80 empieza toda la idea de la globalización económica, la liberación del mercado, estas ideas que son expuestas como el neoliberalismo, y todo impulsado a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se crean estas dos grandes instituciones financieras internacionales, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que surgieron con una idea, ¿no? Recuperar los estragos causados por la Segunda Guerra Mundial. Se pensó que era importante que el Estado diera una marcha atrás y que la economía fuera regulada por factores de mercado, ¿no? Que se viera en el mercado una idea de avanzar en la prosperidad y obviamente pues en el bienestar de la población en general. México
le entra de manera muy importante a través de su incorporación al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT por sus siglas en inglés, General Agreement on Tariffs and Trade, ¿no? Y a partir de ahí nuestro país se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, entra todo este esquema innovador para nosotros, porque antes era una economía estatal, protegida, ¿no? Donde no había una idea de mercado, y ya teniendo como antecedente el tratado que Estados Unidos había celebrado con Canadá, México le propone a Estados Unidos crear un tratado de comercio, y al que después se incorpora Canadá en el famoso TELECAN. Desde el nombre, en inglés NAFTA, North America Free Trade Agreement, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entra en vigor en enero del 94 y bueno, pues termina en el 19, porque a partir del 20 es el TEMEC del que vamos a hablar ahí. El NAFTA, sin lugar a duda, el TELECAN, ha sido un gran tratado internacional para nosotros como país, al grado es que, como dijo el doctor Luis Medrano, se sigue defendiendo por todo lo que ha implicado para nuestro país, donde los actores económicos se han hecho transnacionales. Tenemos las multinational corporations, todas estas cadenas de valor que se les denomina desde el punto de vista económico, ¿no? Y esta idea global de una idea o ideología de mercado, en donde los productos y servicios llegan a otros países con independencia del lugar en el que fueron realizados, partiendo de una idea que es el tema de esta conferencia, de esta plática, partiendo de la eliminación de tarifas, de aranceles, y con la consecuente liberalización de los mercados para que fuera mucho más fácil comprar y vender entre los estados, ¿no? El TELECAN, hablando un poco de él, tenía un objetivo claro: la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre los tres países, crear una región económica del norte, de América del Norte, y obviamente una idea de libre mercado, una zona de libre mercado en donde existiera una forma total de liberar los productos y servicios entre los tres países, la eliminación de los permisos, de las barreras arancelarias y no arancelarias. Esa era la idea con la que surgió el TELECAN, como una forma de competirle a la Unión Europea. Se buscó en su origen que fuera posteriormente una gran área de integración, no solamente económica, sino una idea de integración entre los tres pueblos, con claras diferencias en nuestro caso en comparación pues a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? El TELECAN fue renegociado, no cumplió en términos de Trump, no cumplió con el objetivo porque era un tratado unjust, unfair, injusto, ¿no? Que no respondía a los intereses mercantiles de Estados Unidos, y entonces él entra con esta idea en su primer término para renegociar el TELECAN y lo logra. Los objetivos estaban claros, ¿no? Reducir lo que era el déficit comercial de Estados Unidos, es decir, él decía que nosotros les vendíamos más de lo que les comprábamos, ¿no? Las barreras arancelarias, eliminarlas, pero partiendo de una idea de las reglas de origen. Fíjese, esto es muy importante, partiendo ya cómo el mundo ha cambiado, cómo surge en los 80s con una idea de liberalización económica, de globalización económica, y estamos hacia un proteccionismo de mercado, ¿no? Hacia un nacionalismo o renacionalismo, como le dice Ulrich Beck, ¿no? ¿Por qué? Porque él empieza a obstaculizar, o la idea era obstaculizar el trasiego de mercancías al hacer más estrictas las reglas de origen, es decir, que los productos que fueran mexicanos realmente lo fueran y no fueran productos realizados con insumos que provenían de otros países, particularmente de China. El otro gran tema fue el salarial, ¿no? ¿Por qué todas las empresas se venían para México por los salarios tan bajos que se pagan en las maquiladoras? Hay que decirlo, en Estados Unidos esos salarios son de mano de obra especializada, aquí son simplemente de mano de obra. Es lo que en el derecho internacional laboral se conoce como el dumping social, es decir,
producir un producto, un par de zapatos, un vehículo más barato a costa del trabajador, a costa de su salario, a costa de sus beneficios sociales, el famoso dumping social, ¿no? Es lo que yo siempre había dicho en su momento. Resulta que Trump en su primer término venía a defender los salarios de los mexicanos y de las mexicanas al pedirle al gobierno que incrementara los salarios, pero es por eso que estamos viendo dentro de sus otros objetivos. Y obviamente, bueno, pues la idea de la moneda, un peso fuerte, un peso mexicano fuerte, siempre va a ser un peso que compite, ¿no? Y cuando tenemos una moneda depreciada, pues las consecuencias también son muy abruptas para nuestro país. Entonces, ¿qué significaba? Nuevas reglas en el comercio internacional en esta región del planeta, nuevas reglas. Por ejemplo, incrementar el contenido a los productos para que fueran de origen. Acuérdense, solamente los productos que son de origen pueden gozar de estos beneficios arancelarios, en otras palabras, tarifas más bajas. Obviamente, todo el tema de los automóviles, lo dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Automóviles, ¿no? De 100 vehículos que se producen en nuestro país, 80 van al mercado estadounidense. Es un mercado de consumo de la industria automotriz que tenemos en nuestro país, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y obviamente meter mucho ruido en temas de comercio internacional, particularmente en los componentes. Por ejemplo, el tema del valor regional, que era un tema muy importante para ver qué producto realmente era hecho en alguno de estos tres países, las partes de los automóviles, las partes principales, complementarias, el valor laboral que tenía un país, un automóvil, y obviamente las prescripciones que ya hemos visto tanto del aluminio como del acero. El origen de las mercancías fue un tema súper importante para renegociar el TEMEC y tener ahora el TEMEC, y que seguramente vamos a volverlo a tener renegociado el TEMEC, ¿no? Como una forma de prever lo que la ciencia jurídica puede generar, incrementando sin lugar a dudas el tema de las reglas de origen, incrementando todos los componentes que puede tener un vehículo, por ejemplo, para que pueda ser considerado como mexicano y gozar de los beneficios arancelarios que están allí en el TEMEC, ¿no? El tema de cómo cuantificar lo que es el valor regional, eran dos grandes métodos. Aquí me voy a meter un poco a lo económico, porque el derecho no se puede abordar en esta perspectiva si no hablamos un poco de lo económico y de lo financiero. Por ejemplo, el costo neto, el costo menos el valor de los materiales utilizados, y el otro gran método era el valor de transacción, el valor de las mercancías sin considerar los costos de envío, menos el valor de materiales no originarios. Estos dos eran los dos grandes métodos que permitían establecer el costo regional de un determinado vehículo, por ejemplo, y que tenía que ver con las reglas de origen, que es muy importante. Entonces, algo cambió también. Fíjense que esto me parece muy importante. El NAFTA, por sus siglas en inglés, y el TELECAN, por sus siglas en español, dentro de la propia denominación del tratado, trae las palabras de libre comercio, North American Free Trade, libre comercio. Y eso ya no pasó en el TEMEC. Ahora el TEMEC se le quita lo de libre comercio y simplemente es TEMEC, Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde ahí, desde el nombre del tratado, desde la forma en la que un producto es de origen o es considerado como mexicano o como estadounidense o como canadiense, empiezan a variar y se empieza a ver un hilo de protección a la economía de Estados Unidos, y que es lo que estamos viendo con el TEMEC, y seguramente lo vamos a ver con la renegociación. México siempre ha tenido una relación complicada con Estados Unidos, ¿no? Pero todo ha sido visto desde una idea de integración regional, en donde los medios de comunicación, la industrialización, la producción global de bienes y servicios, pues ha generado que los tres países estén inmersos en una zona comercial muy importante, ¿no?
las llamadas famosas cadenas globales de valor, el creciente intercambio comercial, los clústeres automotrices como el que tenemos aquí en Silao, en fin, tantas cosas que han venido sucediendo a partir de esta idea de liberalización económica y cómo el no tener barreras arancelarias o no arancelarias se convirtió en una política de Estado en el caso de nuestro país, para incrementar los bienes y servicios, para mejorar las condiciones laborales y para incidir en una producción de bienes a escala global, ¿no? El famoso nearshoring. ¿Por qué México? Porque México está cerca de Estados Unidos, que es donde se consumen estos productos, ¿no? Todo fue esta idea de incrementarle la cantidad de materiales para que un producto sea nacional, ¿no? La idea, obviamente, de generar ciertas políticas comerciales a favor de la protección de la mano de obra estadounidense fue bajo una idea política, el America First, ¿no? Que fue con el primer gran eslogan con el que empezó su primer campaña, y ahora en esta segunda campaña, o el Trump 2.0 o Reloaded, entra con lo que se conoce como el MAGA, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Que era una forma, obviamente, de identificar todo esto que estamos mencionando. Ya lo dijo el doctor Luis Medrano, cómo se caracteriza esta segunda etapa del era Trump: un distanciamiento de la Organización Mundial del Comercio, sin lugar a dudas, un enfrentamiento con China, lo estamos viendo, y un reajuste, que aquí es donde entra nuestro país, a todos los tratados comerciales que anteriores administraciones ya habían negociado, porque para él, bueno, son un fair or just para Estados Unidos, ¿no? Que no reconocen todo este beneficio económico que se lleva a ese país y que pues obviamente es también para el resto de los países. Entonces, Estados Unidos, lo queramos o no, es nuestro principal socio comercial, y lo que estamos viendo es una tendencia hacia el proteccionismo. Al imponerle a los bienes nacionales mexicanos, por ejemplo, un mayor porcentaje para que sea considerado como un bien nacional y que entre dentro de las reglas de origen. Y además, el free trade ya no es tan free, ya no es tan libre, sino que ahora se reconoce la existencia de un listado de aranceles que están inmersos en el propio TEMEC, y que obviamente son aranceles que se supondría tendrían que respetar los estados, porque están ahí metidos, y que es un acuerdo entre los tres estados para crear una área de libre comercio, ¿no? Entonces, este tema de libre comercio es lo que llama mucho la discusión, porque en realidad el libre comercio, entre muchas comillas, ya no es una ausencia de aranceles, ya no es una ausencia de tarifas, es una ausencia de desacuerdos quizá, pero cada país va a imponer sus aranceles y sus tarifas, y se supondría que deberían de estar previamente negociados en los tratados, y que esos tratados fueran respetados a nivel internacional. Por eso es muy importante también la participación del doctor Mora, porque nos habla de la naturaleza jurídica del derecho internacional y cómo, bajo el principio kelseniano de la norma pacta sunt servanda, el Estado, cuando se obliga, es porque se comprometió, porque expresó su consentimiento en obligarse por ese tratado, y es el principal responsable de su cumplimiento, ¿no? Seguramente vamos a ver otro TEMEC, seguramente lo vamos a ver en los años que vienen, pero eso es lo que ha venido pasando en nuestro país. Entonces, la estrategia es muy clara. La estrategia es: vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de beneficios posibles a través de una amenaza. ¿Y en qué ha consistido la amenaza? A través de una imposición de tarifas, de aranceles. Desde la renegociación del Telecán al TEMEC ya había una amenaza, ¿no? Y de hecho se realizó, porque después se quitó, de la imposición de aranceles al acero y al aluminio. Ahora se vuelve a retomar ese tema. Esos aranceles existen, pero esa es la constante amenaza de incremento de los aranceles de manera unilateral, a pesar de que tenemos el tratado internacional. Y la gran pregunta es, entonces, ¿dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde quedan los tratados
si a contentillo de una de las partes puedo variar, modificar las tarifas que previamente pues han sido acordadas, ¿no? Es el mecanismo de presión que estamos viendo ahorita, que ya lo vimos en años pasados y que estamos viendo que es el mecanismo de presión, el tema arancelario, tarifario, para lograr una nueva renegociación del tratado. Miren, y hablando de este tratado del TEMEC, fíjense, tiene 34 capítulos y está dividido en 2 tomos. En el primer tomo hay 13 capítulos y en el segundo tomo hay 21 capítulos. En el primer tomo está, en mi opinión, muchas cosas muy importantes, por ejemplo, el principio de las reglas de origen o el principio de trato nacional, que ahorita les voy a platicar un poco de él, el principio de acceso de mercancías al mercado, de acuerdo a los acuerdos arancelarios previamente establecidos, temas que tienen que ver con la agricultura, con las reglas de origen, con los procedimientos de origen, con las mercancías textiles y prendas de vestir, administración aduanera, facilitación del comercio, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de México en torno a los hidrocarburos, medidas sanitarias y fitosanitarias. Un gran primer tomo. Y el segundo tomo tiene todo lo que también es muy importante cuando es comercio internacional, que ya lo comentábamos en clase, todo el tema de la inversión, todo el tema del comercio transfronterizo de servicios, la entrada temporal de personas de negocios, que ese es todo un tema, ¿no? Los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio digital, el derecho de propiedad intelectual, las buenas prácticas, la anticorrupción, la competitividad, todos estos temas son tocados en el TEMEC. Además del propio articulado, si analizamos el TEMEC, vamos a ver los artículos, vamos a ver todos los códigos que tienen en temas arancelarios, que es lo que estamos platicando, de cada uno por rubro. Es un tratado enorme. Además de eso, tiene 8 acuerdos paralelos, y solamente puse allí 3 acuerdos paralelos de los 8 que están incluidos también en el TEMEC. El primero, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? El otro que tiene que ver con el acuerdo de solución de controversias, ¿no? Y el otro que también tiene que ver con medio ambiente, pero que ya había sido establecido en el anterior TEMEC. Pero es un tratado enorme, por eso hablar de las tarifas del TEMEC y de todo lo que está, tendríamos que analizarlo por rubro y nos tomaría mucho tiempo. Entonces, lo que intento hacer en estos pocos minutos es darles un panorama general de cómo está configurado y qué es lo que establece particularmente en el tema de las tarifas, ¿no? Por ejemplo, fíjense, desde el artículo 1.1 dice que el objetivo del tratado es establecer una zona de libre comercio. Aquí sí lo dijo, no lo dijo en el nombre, pero en el artículo primero dice el objetivo es crear una zona de libre comercio, y lo hace en el contexto de 2 grandes tratados internacionales, el GATT, ¿no?, que es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio de la OMC, y el AGSS, que es el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, todo con la idea de crear una zona de libre comercio, teniendo como base legal internacional estos 2 tratados internacionales de alcance global. Y luego, para que quede claro el tema de los aranceles, de las tarifas, establece el concepto en el artículo 1.5 del TEMEC: un arancel o cargo de cualquier tipo, fíjense, de cualquier tipo, aplicado o en relación con la importación de una mercancía, y cualquier forma de sobretasa o recargo aplicado en relación con tal importación. Ahí está muy claramente lo que el TEMEC dice del arancel, y además dice que cuando se habla libre de arancel, es libre de arancel aduanero, es decir, pasa libremente los productos a través de la frontera o a través de un arancel preferencial. De que no existan los aranceles, creo que eso ya no lo vamos a ver, ¿no? Más bien va a haber aranceles acordados, pueden ser preferentes, eso sí, pero eliminados, creo que ya no lo vamos a ver. Y lo que importa desde el punto de vista comercial,
para tener este trato preferencial es que el producto sea nacional, que cumpla con las reglas de origen, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y que bajo esta protección tenga pues el principio de trato nacional, que es el trato no menos favorable que el trato más favorable que a nivel regional de un gobierno le otorgue a cualesquiera otras mercancías directamente competidoras o sustituibles. Es decir, si yo le estoy dando un determinado arancel a Chile, pensemos, y no tengo un tratado de libre comercio, yo tengo que cuando menos mejorar, dar ese o mejorar el arancel, porque hay una integración económica dentro de los tres países de la región de América del Norte, ¿no? Y lo dice también en el 2.4, cuando señala que salvo que se disponga otra cosa, fíjense lo relevante, en el tratado ninguna parte, y lo puse con rojo por lo que estamos viendo, ninguna parte incrementará cualquier arancel aduanero existente o adoptará cualquier nuevo arancel aduanero sobre una mercancía original. ¿Y por qué si lo está haciendo Estados Unidos? Si está perfectamente claro en el tratado que no lo puede hacer, salvo que se disponga lo contrario en este tratado. Ninguna parte. Y luego, ¿qué pasa abajo? Bueno, que hay los famosos compromisos arancelarios, que era lo que les platicaba, ¿no? Estos compromisos arancelarios que están propiamente establecidos allí en el TEMEC. Yo no puedo variar lo que esté en el tratado. Y en términos del derecho internacional, si lo hago, ¿qué implica? Una violación a ese tratado, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego habla en el 2.10 de las tasas arancelarias de la nación más favorecida. Lo que les estoy diciendo es trato libre de arancel de nación más favorecida a una mercancía prevista bajo las disposiciones arancelarias. Es decir, el listado de productos con sus respectivos aranceles, su codificación, todo está previamente acordado en tablas que pueden consultar allí en el TEMEC por si les interesa, ¿no? Y obviamente esos productos están previamente establecidos y que señala el propio TEMEC. Es muy importante esto, tenerlo en cuenta. Ahora, también los estados pueden establecer lo que el 2.11 establece, las famosas restricciones a importaciones y exportaciones, pero fíjense lo que dice el TEMEC: ninguna parte adoptará o mantendrá cualquier prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier mercancía de otra parte o a la exportación o venta para la exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la otra parte. No hay forma de que el Estado, que forma parte del TEMEC, pueda restringir el ingreso de una de las mercancías de los otros dos estados partes. Y porque sí lo hace, pues por eso platicábamos de la naturaleza jurídica del derecho internacional con Kelsen de aquí del doctor Paco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y viendo en la realidad? Lo que estamos viendo en la realidad es que este tratado, el TEMEC ahorita, incrementa, modifica las tasas arancelarias. ¿Y qué es lo que hace el gobierno mexicano? Punto 4 del 2.11 del TEMEC. Lo que hace el secretario de Economía, y lo estamos viendo en la realidad, es establecer consultas e irle a decir al presidente que no imponga tarifas, que respete el tratado, es decir, evitar la interferencia o la distorsión indebida en los mecanismos de precios. Es lo que estamos haciendo. El gobierno mexicano está actuando después, y lo hace a través de un esquema de consultas, ¿no? Lo vemos en los temas no arancelarios, y lo menciono siempre en clase, ¿no? El tema del gusano barrenador al ganado es una barrera no arancelaria, por ejemplo. El de los jitomates, por ejemplo, o como lo vimos en el pasado, el tema del atún, que decían que nuestros barcos atuneros, cuando pescaban, bueno, pues mataban a muchos delfines, al grado de que las latas de atún tenían el sellito de Dolphin Safe, ¿no? Para dar cuenta de que pues ese atún había sido pescado sin dañar a los delfines. Barreras no arancelarias. Y lo que estamos haciendo es eso que les puse ahí con rojo, es después de que se da
establecemos un mecanismo de consulta y lo estamos viendo en muchos aspectos. Ahorita está también otro gran tema, la imposición de un impuesto. Primero decían que era del 5%, ahora acaban de decir que es del 3.5% a las remesas que nuestros paisanos le mandan acá a las familias. O sea, el dinero que ellos se ganan y que además cuando van a Western Union, por ejemplo, allí la transferencia tiene que ser en cash. O sea, ellos tienen que llegar con el dinero para poderlo transferir solo cash. Muchas de estas empresas como Western Union lo hacen, en fin. ¿Y qué acaban de decir? Bueno, pues que ahí va un grupo de senadores, de legisladores para intentar pues evitar este impuesto. ¿Qué estamos viendo? Una intensa interconectividad entre los estados que forman parte de esta región en la que nosotros estamos. Pero miren, resulta que pareciera ser que cuando hablábamos del monismo, cuando hablábamos de la unión del derecho internacional y del derecho interno, o como siempre digo, el derecho internacional es uno, lo que cambia es la forma en la que el Estado lo hace propio. Resulta que tenemos nuestro artículo 131 constitucional y lo relevante se los puse ahí con rojo. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional. Solo al gobierno federal le corresponde esta gran atribución de gravar las mercancías. Y luego, fíjense, esta facultad desde la propia Constitución, y que pocas materias, hablando desde el punto de vista estrictamente constitucional, se le delega al Ejecutivo, y en el segundo párrafo dice: el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir las tarifas, las cuotas de las tarifas de exportación o importación. Pues entonces no resultaba que en términos del TEMEC ya las tarifas están previamente tasadas. Pues no se supone que en el TEMEC están todos los productos y sus respectivas tarifas, y resulta que desde el punto de vista constitucional, en el 131 que están viendo ahí, nosotros también lo podemos hacer. Nada más para reflexionar, ¿no? Y ahí está una explicación muy breve. En el primer párrafo dice que es de carácter eminentemente aduanal, ya que otorga a la Federación la facultad de gravar importaciones o exportaciones o aquellos que vayan en tránsito. Regula el comercio interior y la Federación puede reglamentar, incluso prohibir por motivos de seguridad, la circulación de mercancías en el territorio nacional. Y eso es lo que se conoce como las famosas barreras no arancelarias. Y luego en el segundo párrafo, lo que ya les comentaba, pues se pueden delegar atribuciones al Ejecutivo. ¿Para qué? Y ahí está la justificación: para que el Ejecutivo actúe con rapidez, conforme cambian las condiciones de la economía, las condiciones cambiantes de la economía. Es lo que estamos viendo con las tarifas. La economía cambia, tenemos un arancel al acero y al aluminio. México es el país que puede también hacerlo. El Congreso no puede estar discutiendo todo, por eso se le da esta facultad al presidente para que pueda operar, para que sea el enlace operativo a través de la Secretaría de Economía, a través de las dos comisiones que son los órganos subsidiarios, y puede incidir en esto que estamos viendo. Y sin lugar a dudas, la flexibilidad. Fíjense, la flexibilidad en el establecimiento de la tarifa, la flexibilidad en el establecimiento de la tarifa. O sea, doctor, que el Estado mexicano puede cambiar sus aranceles tarifarios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que sí, ¿no? Entonces, eso es para reflexionar en términos del tratado, dónde está la unión del derecho internacional con el TEMEC, si tenemos esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Y luego, fíjense, hay una ley general, ya casi acabó, la ley general de los impuestos generales de importación y exportación. En esta es una ley donde se establece, en el primer artículo es lo que dice ahí, se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de mercancías, servirán para determinar el porcentaje de los aranceles, ¿no? Y está dividido en 12 secciones. Solamente les puse dos ejemplos, fíjense. Por ejemplo, en la sección 1 habla de los animales vivos y productos del reino animal. Y ahí aparece un listado
de todo lo que está considerado en esta sección, todos los productos cárnicos, todo lo que se puedan imaginar, ahí está en esta sección y con el debido porcentaje o tarifa, ¿no? Y en la segunda sección habla de todos los productos del reino vegetal, y así sucesivamente en estas 12 secciones de esta ley se establece el producto y las tarifas que están marcadas allí en esta ley, y que es importante tenerla en cuenta porque esta ley se hace referencia a esta ley particularmente en la parte de los compromisos arancelarios que el Estado mexicano tiene en términos del TEMEC y que están en el propio TEMEC, que también pueden consultar si les interesa un poquito más. ¿Cuáles son las conclusiones? Sin lugar a dudas, la globalización económica que empieza en los 80s, grandes autores han hablado de las olas de la globalización, trajo como consecuencia la liberalización de mercados, y en el caso de México buscamos desde finales de los 80s, empezamos a principios de los 90s, crear una zona de libre comercio, una zona de integración económica, con la ausencia o reducción al mínimo de barreras arancelarias y no arancelarias. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Que reducir al mínimo sí, pero ausencia no. Sí creo, sí estoy convencido de que la eliminación, la ausencia de barreras arancelarias, eso no va a ser posible, pero lo que sí podemos lograr es un trato justo en los aranceles y el establecimiento sobre todo de aranceles preferenciales en el porcentaje que este sea dentro de los 3 países que forman parte de la región. Segundo, la renegociación del Tratado de Libre del Telecán duró muchos años, fíjense, desde el 94 hasta el 2019, y a partir del 20 tenemos ahora el vigente TEMEC, al cual tampoco le doy mucho tiempo de vida, en esta idea de que el derecho predice, de que la ciencia jurídica es predictiva. Tampoco, seguramente vamos a tener un TEMEC 2.0. Del Telecán al TEMEC cambió la idea. El Telecán surge bajo una idea de liberalización económica, de la reducción o eliminación de aranceles, de cero proteccionismo económico, y eso cambió en el TEMEC. En el TEMEC vemos visos de una protección de la economía, del mantenimiento de aranceles o de su incremento, ¿no? Y la tercera, tenemos que pensar por el bien nuestro, por el bien de las empresas de nuestro país, de nuestros productores, de nuestra planta productiva, de todas aquellas personas que a través de inversión directa, a través de la creación de clústeres industriales, de la compra de equipo, creen en nuestro país. Y creen en nuestro país, debemos de repensar la integración económica en la región de América del Norte, porque la forma de hacer negocios ha cambiado y seguirá cambiando, y no podemos ver o pensar que la situación en esta integración económica de América del Norte se va a mantener igual. No, la palabra free o libre, que se quitó del Telecán y que se eliminó del TEMEC, seguirá existiendo. Ya no va a ser free, ya no va a ser libre, pero seguirá siendo comercio. Y lo justo para los 3 países es que se respeten las tarifas, los acuerdos, los compromisos arancelarios que están establecidos en el tratado. Todos los productos con su respectivo arancel sea respetado. Eso dependerá de los países, sin lugar a dudas. Y así como Estados Unidos persigue su propio interés nacional, así como México persigue su propio interés nacional, pues todos lo hacemos en la idea de que eso beneficia a la población mexicana, en nuestro caso, y en la renegociación que seguramente ocurrirá, si no a finales de este año 2025, sí en el 2026, tenemos que tener claras las prioridades que tiene nuestro gobierno en la renegociación del tratado y perseguir desde nuestra propia trinchera lo que para nosotros como mexicanas y mexicanos representa el interés nacional, el interés de todos los mexicanos y de todas las mexicanas
por seguir formando parte de esta región económica, de esta región de América del Norte, que sin lugar a dudas ha traído beneficios, ¿no? Y que pues obviamente eso partirá del propio interés nacional que el Estado mexicano en su conjunto tenga en los próximos años por venir. Les agradezco su atención. Yo fui el último, espero no haber tomado tanto tiempo, y muchas gracias por estar el día de hoy.